casa, buenas tardes. ¿Me oís bien, no? Creo que tengo a todo el mundo admitido, o por lo menos espero que me salte si alguien no está admitido. Como estamos grabando, después... Vale, perfecto, gracias, José Antonio. Como estamos grabando, pues después intentaremos colgarlo si sale más o menos bien. La presentación que yo tengo aquí es la misma que le hago a los alumnos del máster, pero bueno, lo que yo quiero es un poco pasar por encima y que me hagáis las preguntas que estiméis oportunas, que yo creo que es lo más interesante. Entonces, bueno, ya como la presentación es para alumnos de doctorado, todos sabéis que el programa de doctorado es el que organiza la estructura para poder defender la tesis doctoral, que es lo necesario para el título de doctor. Esto, lo que pasa es que lo voy a quitar o lo voy a minimizar. Vale, como tengo la otra abierta, espero que no haya problema por aquí. Vale. ¿Y ahora esto no funciona? Aquí, espérate. Bueno, vale. Bueno, como sabéis, ya la estructura no es la que tienen los grados por departamento, aunque todos los departamentos que están en el grado y todos los departamentos del máster están involucrados aquí, ¿vale? Por ejemplo, en el grado no está matemática aplicada 1, que ahora sí entran, y matemática aplicada 2, pero sí están en el máster. Y el que entra nuevo, bueno, no como departamento, sino como algunos miembros del departamento de Economía Aplicada 3. Porque hay profesores de este departamento que también pertenecen al programa de doctorado. Digamos, son matemáticos de formación, y entonces, aunque hacen cosas de economía, pero siguen estando vinculados con el programa de doctorado y con el IMUS. Y claro, ahora ya en realidad el responsable del programa de doctorado es el IMUS. Se decidió que en principio era quien gestionaba el programa, aunque la facultad pues, también tiene representantes en el programa. Y dependemos en realidad de la Escuela Internacional de Doctorado. O sea, en la EDU están todos los programas de doctorado de la Universidad de Sevilla. Y toda la gestión académica la llevan. Lo que pasa es que después cada programa pues, gestiona su parte ya propiamente afín del tema que desarrolla. Entonces, están todos los departamentos responsables del IMO. Tenemos en principio la administrativa que lleva todo, Clarine, que supongo que ya todos la conocéis. Ya este año empezamos a usar, ya creamos la nueva dirección de doctorado matemáticas, porque nos decían que se confundía mucho el correo del IMO y no sabían cuándo venía del IMO o cuándo venía del doctorado. Entonces ahora ya todo es con... A ver, no sé si tengo... Voy a abrir el chat. Vale, perfecto. Entonces ya todo será que si es una pregunta administrativa, seguro que ya lo lleva administrativa. Si es una pregunta para mí, pues entonces lo hacemos. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? El mío es Ángeles. Bueno, voy a cortar. No, ya parece que se ha cortado. Y si tenía alguna pregunta que no sabía quién, pues escribíalo. Y entonces intentamos resolverlo lo antes posible. Como hay parte que depende de la escuela de doctorado y parte que depende de nosotros, entonces en realidad jugamos con dos páginas web. Que bueno, no toda la información está en las dos, pero con las dos juntas sí que está todo. Toda la administrativa está en doctorado. Lo que pasa es que en doctorado también podéis buscarla de cualquier programa. Entonces, los datos básicos de todos los programas de doctorado sí que están en la de doctorado, pero en muchos sitios pues, lo que hace es reenviar. Y la nuestra está en el IMUS, o bien podéis escribir el nombre directamente o entráis en IMUS y directamente en IMUS pues tenéis la pestaña de doctorado y acceder. Ya este año la hemos conseguido poner casi completamente en español y en inglés, que era una de las críticas que teníamos, aunque bueno, la de doctorado también ya casi completamente está en inglés, porque antes también teníamos problemas cuando teníamos profesores extranjeros o teníamos alumnos extranjeros que no estaba toda la documentación en los dos idiomas. Ya casi todo está. En el acceso, pues ya esto me lo voy a pasar porque ya estáis todos dentro, entonces ya no creo que haya ningún problema. Y bueno, la estructura, como ya todos sabéis, habéis tenido que ingresar con una línea de investigación. Inicialmente había 8 líneas,
¿vale? Por eso seguimos con la nomenclatura de los 8, pero en realidad una se destruyó. Entonces se destruyó la línea 4, pero nos dijeron que no se podía cambiar el número de las líneas, sino que las líneas siempre seguían siendo las mismas. O sea, ahora no existe la 4, pero tenemos el resto. Entonces tenemos la línea 1, que es estructura algebraica, la línea 2 es análisis, la línea 3 es análisis de DP y aplicaciones, la 4, como digo, ya no existe, la 5 geometría y topología, la 6 optimización, teoría de juego, métodos y modelos de la estadística y investigación operativa. Esta es la más grande porque es la que recogió la línea 4, ¿vale? ¿Cuál es la línea 4? La línea 4 es la estadística. Lo que pasa es que las líneas necesitan, o sea, cada cierto tiempo tenemos que pasar un proceso de calidad y entonces se exige que unos requisitos mínimos por línea. Entonces hay que tener estudiantes de doctorado, hay que tener proyectos, hay que tener una serie de cosas. Si alguna línea no lo cumple, o destruimos la línea o destruyen el programa. Entonces, pues se optó por destruir la línea, se reubicó a los profesores, ya digo, que lo que hicieron fue, algunos decidieron no seguir, y la mayoría entró en la línea 6, pero hay que hacerlo así. O sea, son los estándares de calidad, si no cumplen los requisitos, el peligro es que destruya el programa doctorante. Entonces, claro, ahora es la línea más grande, en la que más alumnos tienen, más profesores tienen, y entonces todos están aquí. La línea 7 es matemática discreta, topología, computación y aplicaciones, y la 8 es sistemas dinámicos. Claro, hay algunas que están claramente diferenciadas, pero luego, por ejemplo, la frontera entre estructura algebraica y matemática discreta, pues está más, ahí ya es más difícil hacer, pero bueno, ya el profesorado sí está vinculado a una de ellas. Entonces, la comisión académica, que en principio es la que gestiona, digamos, es como el consejo que tiene el programa de doctorado, tiene un representante de cada línea, ¿vale? Entonces, el representante de la línea de álgebra es Juan José Meneses, el de análisis matemático Luis Rodríguez Piazza, el de análisis de DP y aplicaciones Manuel Luna, el de la línea de geometría, que es la 5, es Ramón Flores, que es el secretario, porque tiene que haber un secretario de la línea, perdón, del programa. El 6 es Federico Perea. La 7 ahora mismo Rocío, pero está solicitado el cambio, de que entra María José. Como Rocío ha pasado a ser directora, pues a solicitar, por favor, que entre María José. Entonces, tarda un tiempo entre que nos lo admite todo, no lo tiene que admitir la escuela de doctorado. Y la 8 es Fernanda. Luego, la facultad, pues tiene un representante, que en este caso es Rafa Villa. Y el IMUS es el que pone el presidente coordinador, depende, aparece las dos figuras. Entonces, en realidad yo soy el representante del IMUS en la comisión, ¿vale? La estructura, pues ya la sabéis todo, pero ha cambiado, claro. Habíamos dicho para nuevo y para antiguos estudiantes de doctorado, porque para el nuevo, como soy nuevo, pues todo nuevo, pero para los anteriores han cambiado un poco la estructura. Entonces, anteriormente, lo que se tenía era que se podía permanecer 3 años en el programa de doctorado a tiempo completo, más 2 prórrogas posibles. Pero con el Real Decreto que entró en vigor en julio del 23, no cambió la ley, pero sí cambió algunos de los puntos. Y entonces lo que vieron es que como en realidad la media de lectura de tesis estaba rozando los 4 años, casi todo el mundo tenía que pedir una prórroga. Entonces lo que han optado es por decir que hasta los 4 años no hay que pedir ninguna prórroga y que lo que sí se puede pedir 1 año más de prórroga en el caso de que se necesite. Esto a tiempo completo, que es por defecto como ingresa todo el mundo en el programa de doctorado. Lo que pasa es que si el nuevo alumno está trabajando, puede solicitar el tiempo parcial, ¿vale? Pero el tiempo parcial hay que justificarlo documentalmente con que se tiene un contrato de trabajo. En ese caso, nos dan 7 años más una prórroga más. En tiempo global era lo mismo que antes, lo que pasa es que antes las prórrogas se pedían antes. Y ahora lo que han optado es porque la prórroga ya sea solamente para el último año. Ya digo, esto pues lo habéis tenido, bueno, lo podéis solicitar en el momento del acceso o también se puede cambiar a alguien. Es decir, por ejemplo, los becarios de investigación entran a tiempo completo porque se supone que van a estar todo el tiempo trabajando.
Pero puede pasar también que cuando acabe la beca, si no se ha acabado la tesis, pues entonces hay gente que está trabajando en ese momento. Entonces se puede pasar de tiempo completo a tiempo parcial o de tiempo parcial a tiempo completo. Las dos cosas son posibles. Creo que como máximo son posibles 2 cambios en todo el periodo de una figura a otra. Pero vamos, son posibles y se usan muchísimo también. Pero para todas estas cosas hay que pedir siempre autorización. Vamos a rellenar un papel, pero tenemos que tener la autorización de la escuela, una vez de la escuela de doctorado, otra vez de la comisión académica. Y lo que sí es muy importante es que todos los años hay que tener un proceso de evaluación, un poco para revisar que el alumno pues está haciendo los deberes. Entonces, pasa como en el grado y en el máster que hay 2 convocatorias. Entonces, la primera convocatoria es en el mes de julio, que supongo que todos habéis recibido un correo diciendo que tenéis que hacer la evaluación. Se abrió, me parece, el 6 de mayo y se cierra el 31 de julio. Entonces, ese es el primer periodo y luego hay un segundo periodo en febrero. La recomendación es que todo el mundo, en la medida de lo posible, lo haga en la primera convocatoria, ¿vale? Y quien no lo haga en segunda, automáticamente va fuera del programa de doctorado, ¿vale? Eso sí es muy importante. Por eso, nosotros intentamos que el mayor porcentaje de alumnos, si lo puede hacer en primera, que lo hagan primera, y así ya no tenemos peligro. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo una y otra? En realidad, lo que se va a justificar son todas las actividades que se han hecho en el curso académico. El curso académico, tened en cuenta que el doctorado empieza el 1 de octubre y acaba el 30 de septiembre. Entonces, claro, si hacemos ahora mismo si vamos a evaluarnos en el periodo que acaba el 31 de julio, en realidad estamos perdiendo agosto y septiembre, ¿vale? Pero ya digo, para los de primera, los que han hecho matrícula en el primer periodo se recomienda que se haga aquí. Hombre, es verdad que en agosto normalmente no hay mucha actividad, en septiembre sí podría haber. Esa actividad sí se puede hacer si se hace la evaluación en el segundo periodo, en febrero, ¿vale? Pero ya digo, hay gente que ya cuando llega a julio pues tiene... El mínimo de actividades que nosotros pedimos es que se hayan hecho 2 actividades al año. Entonces tampoco es demasiado. Porque para la evaluación necesitamos un documento de actividades que se haya hecho un número mínimo de actividades durante ese curso. Cada programa de doctorado tiene puesto unos mínimos. Y después que también se someta al plan de investigación. Cuando entráis, todo esto lo hacéis a través de Serious, entráis en Rappi y entonces tenéis una aplicación. Cuando entráis en el documento de actividades, lo que vayáis es subiendo para decir qué tipo de actividad habéis hecho. Pues ponéis curso, conferencia, asistencia a congreso. En curso hay muchos cursos, pueden ser cursos de los que tenemos nosotros en el programa de doctorado o cursos que hace la biblioteca, que estaréis recibiendo muchos correos de bibliometría, de otras veces hay también de plagio, cosas que son normalmente generales de todos los programas de doctorado. Ya digo, o si habéis asistido a un congreso, ya un poco más adelante, si tenéis un artículo afectado o si habéis presentado una comunicación en congreso, habéis asistido, habéis sido chairman, cualquier actividad que se pueda considerar una actividad de doctorado, no de otra actividad. Y ahí lo muy importante es que pongáis actividad, cuándo se realizó, porque tiene que ser en el periodo que se evalúa, que es el curso académico, y que haya alguna prueba documental. ¿Vale? Algún PDF que ponga que sois vosotros los que habéis hecho. Y el plan de investigación es, entráis en otra parte, podéis rellenarlo a mano en la aplicación o subir un fichero. ¿Qué contiene ese plan de investigación? Bueno, esa es mi recomendación, es que os sentéis con vuestro director y en realidad la primera vez que lo hacéis es la planificación que tenéis para los 4 años iniciales de doctorado. Pues la finalidad es esta, el primer año pienso hacer, tiene que ser súper detallado, pienso hacer esto, el segundo año esto, el tercer esto, el cuarto esto. Al año siguiente vais a tener que volver a hacer lo mismo. Entonces, está claro que las actividades van a ser otras, pero ¿qué hacéis con el plan de investigación? Pues si vais bien, no tenéis que cambiarlo, sino decir, pues se han cumplido los objetivos del primer año, pasamos al segundo. Que habéis hecho una reestructuración porque habéis visto que habéis empezado a hacer una cosa y no sale, o habéis visto que queréis cambiar en un sentido, pues simplemente podéis o rehacerlo de nuevo y subirlo entero, o decir, no, modifico el anterior
pero que se vea en realidad que es algo vivo que está funcionando. Cuando sometéis esto, vuestro periodo acaba el 31 de julio, se os recordará, si no, que tenéis que hacerlo. Ya digo, no es muy grave si no lo hacéis en julio, porque hay una segunda convocatoria en febrero, pero en febrero sí es muy grave si no lo hacéis, porque ya digo, aquí es, si el alumno no ha entregado, salvo que tenga una notificación, en principio es expulsión automática, ahí sí lo habría. Cuando se acaba vuestro periodo, agosto no funciona, en septiembre vuestros directores simplemente dan el visto bueno. Dicen si están de acuerdo con lo que habéis subido o no. Entiendo que el plan de investigación lo habéis hecho con ellos y que no va a haber ningún problema. Y cuando acaban los directores y los tutores de dar el visto bueno, entonces la comisión académica revisa que todo esté correcto, ¿vale? Y entonces tiene que dar el visto bueno. Ya ahí son vistos buenos nada más. La documentación quien la sube soy vos. ¿Vale? Y yo creo que aquí directamente, bueno, porque la entrada, eso ya estamos dentro, entonces no debe haber ningún problema. Con este nuevo Real Decreto, en realidad lo que se ha hecho es perfilar algunas cosas que no estaban completamente perfiladas en el decreto anterior, que era de 2011. Entonces, por ejemplo, las situaciones de discapacidad pues no estaban yo creo que ni siquiera estaban contempladas explícitamente. Entonces, en esos casos, pues en lugar de 4+1, pues se pueden conceder, si se cumplen las condiciones, 6 años más 1 a tiempo completo y 9 años más 1 a tiempo parcial. También están más explícitas cualquier tipo de baja que se pueda plantear durante el periodo. Puede ser una baja por maternidad, que la hemos tenido, puede ser una baja por enfermedad, o puede ser una baja, que también tenemos algunos, de estudiantes que están trabajando y tienen un pico, sobre todo los que están en empresa, tienen un pico de trabajo brutal, ven que no pueden avanzar y el reloj sigue contando. Entonces se puede solicitar una interrupción en ese caso. De hecho, ya hay gente que la ha solicitado. El máximo son 2 años, ¿vale? Más de 2 años de interrupción no se puede solicitar, pero si se ve necesario, pues se puede hacer. Y ese periodo, pues, se para el reloj y se vuelve a retomar, ¿vale? También está contemplado que haya por algún tipo de cuidado de familiares. O sea, ya digamos que lo que se intenta es que sea como cualquier contrato, aunque no es un contrato de trabajo, pero que se contemple en las mismas situaciones. Como os digo, ¿qué actividades se pueden hacer? Pues las transversales las podéis consultar o en la página general de doctorado, las que van mandando bibliotecas, las que vais recibiendo por otras vías que no sé. Bueno, nosotros también las recordamos porque todo lo que recibimos intentamos también reenviarlo. Pero las específicas son las que creamos nosotros. Es decir, nosotros cada año tenemos un presupuesto no muy alto para organizar actividades y esas son las que nosotros ofertamos. E intentamos que sean lo más atractivas posible. En realidad, quien propone esas actividades son los profesores del programa de doctorado, que un poco, pues dependiendo de si tienen más o menos alumnos haciendo tesis, pues lo normal es que se intente montar algún curso o alguna conferencia para algo que les resulte interesante para los alumnos de ese momento. Por tanto, esto es completamente diferente de un año a otro. Intentamos que todas las líneas tengan un mínimo, por lo menos cumplan esas 2 actividades mínimas que hay, pero bueno, depende del año, también depende, el presupuesto que tenemos no permite normalmente financiar la actividad completa. Necesitamos que los proyectos de investigación nos ayuden, entonces también depende de cuántos proyectos haya en vigor en ese momento. Bueno, y las tenemos colgadas o en la web del INU y bueno, lo de YouTube por si queréis, porque intentamos colgar lo máximo posible. Si conseguimos grabaciones, pues las colgamos. Y más cosas, pues los coloquios del INU, los seminarios a los que vayáis del departamento, el PhD, eso sí, todo, como digo, necesitamos la justificación documental, porque eso nos lo piden desde arriba. En la EIDU tenéis la transversal, en el IGE si hacéis algún curso que esté relacionado también nos vale. Si vaya a un congreso, si vaya a cursos en otras universidades que nos hayamos organizado nosotros. Si asistía online durante pandemia, ha habido mucha gente que ha asistido online a cursos. Eso también vale. Lo nuevo que entra en el Real Decreto tiene que ver sobre todo con la defensa de la tesis. Entonces, hasta ahora
si un alumno iba normal y tenía toda su evaluación anual, toda su evaluación anual, porque ese documento tiene que recopilarse en el momento de la defensa. O sea, hay que verificar que el alumno durante ese periodo ha hecho los deberes, lo tiene todo hecho. Entonces, hasta ahora pues se terminaba la tesis cuando el director lo estimaba oportuno, se redactaba y simplemente se enviaba a la comisión académica para que revisase si lo veía correcto y se enviaba a la IDUS. Pero esto va a entrar en vigor a partir de septiembre. La nueva normativa intenta homologarse con la normativa europea y de otras universidades españolas. Y es que, previo al depósito de la tesis, se van a necesitar ahora 2 informes de expertos, que en principio no tengan nada que ver con la tesis. Después podrían ser miembros del tribunal, eso no habría problema, del tribunal de tesis. Pero ellos van a inspeccionar la tesis antes y pueden decidir si la tesis necesita cambio o no necesita cambio. Más fuerte o menos fuerte. Es decir, hasta que no se tengan los 2 informes favorables de esos 2 expertos, no se puede pasar al periodo de depósito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este periodo tenemos que contarlo como adicional a lo que ya estamos acostumbrados. O sea, que ahora se está diciendo, bueno, pues desde que haces el depósito hasta la defensa cuenta 2 meses, ya no vamos a contar 2 meses, mínimo vamos a contar 3. Porque claro, hay que mandar el informe al experto dándole un tiempo de lectura. Estamos hablando de una tesis que tanto sé. Entonces, mínimo 1 mes se va a dar. O sea, esto va a hacer que los plazos sean un poquito más largos y que haya que tener un poquito más de previsión a la hora del depósito. Ya digo, porque si dice que sí, vamos bien, pero si dice que hay que cambiar algo, es vuelta atrás, que después el experto esté de acuerdo con que los cambios que él ha dicho se han hecho y entonces se deposita. ¿Vale? Y, aunque no lo he puesto, también entra, que es verdad que me acabo de dar cuenta, los tribunales también, a partir de que después de verano, también van a ser ya con paridad. Hasta ahora la paridad no estaba en los tribunales de tesis, pero a partir de ahora sí que va a estar. Entonces necesitamos, al menos son 5 miembros, pues el 40% tiene que ser de otro sexo, sea el que sea. Ya no podemos tener. Entonces, eso también va a ser una novedad que hasta ahora no se estaba teniendo en cuenta. Y esto ya pues son números. Esto pues tenemos, este curso tenemos muy buena, la matrícula no ha ido mal, tenemos 30 plazas y han entrado 19. Es verdad que ha sido ha estado muy repartido porque han entrado en primer plazo un grupo, en segundo plazo otro y en medio que entran los becarios de investigación o las cotutelas que entran en cualquier momento, ahora después hablaremos, pues no van a mal. Quiero decir, es de los años que mejor matrícula tenemos. En total, ahora mismo, no tengo los números de este curso del 23-24, pero en el 22-23 hay 56. Muchos son extranjeros, siempre aproximadamente el 25%, lo cual no está mal. Y lo que sí tenemos muy pocos son becas. ¿Vale? O sea, con beca del ministerio, o de la Junta, o de plan propio, en las diferentes modalidades, es verdad que no hay mucho. Bueno, también es verdad que algunos ingresan sin tener beca y después la consiguen cuando están dentro, pero no es, como no depende del programa de doctorado en realidad, pues entonces es un problema. Las modalidades de tesis, no sé si las tenéis más o menos controladas. Aquí están, digamos, la que no es una tesis básica. La tesis básica es yo trabajo durante todo el periodo y una vez que acabo, pues deposito y defiendo. Existen otras modalidades y algunas de ellas son interesantes porque suponen un plus después, por ejemplo, a efectos de contrataciones o a efectos de optar a un trabajo. Entonces, las 2 primeras no tienen nada que ver con eso. Las 2 primeras son la tesis sometida a procedimiento de confidencialidad, que esto podría tenerla, incluso teniendo cualquier modalidad, que esto ya depende, pues, por ejemplo, inicialmente eran tesis que se hacían con defensa, que hay mucha investigación que se hace con defensa, siempre ha habido confidencialidad en ese caso, pero ahora en el caso de que se haga con una empresa, la empresa también puede poner cláusulas de confidencialidad. De hecho, tenemos gente que tiene ya las cláusulas firmadas de lo que se puede o lo que no se puede publicar de la tesis. Entonces, eso siempre es. La tesis por compendio es una tesis que no lleva el formato de tesis estándar, digamos, como si fuese un libro.
sino que el estudiante ha ido publicando artículos a lo largo del periodo de tesis, cosa deseable en cualquier modalidad, pero lo que hace es escribirlo, o sea, poner los artículos de tesis y hacer una introducción motivadora que conecte uno con otro. Pero digamos, no lleva la estructura del libro, capítulo del libro, como si fuera un fondillo. Claro, esta en otros programas de doctorado sí se usa mucho. En matemáticas, como normalmente se tarda mucho en publicar, no es la opción, yo no la veo la más óptima en realidad. Porque claro, necesitas tener dos que ya estén en papel, no solamente aceptados, sino que estén en papel y un artículo aceptado. Entonces, ya digo, depende del tiempo, puede tardar menos. Hay muy pocas en este programa de doctorado que se defienden por completo, muy pocas, pero es una opción. Después, la que sí se usa muchísimo es la de doctorado internacional. Para tener esta mención, que si el título pone título de doctor por la Universidad de Sevilla, mención tal, y ya las que ponen mención tienen un plus en contrataciones o en premios de doctorado, etcétera. Esta se usa mucho porque esta lo que necesita es que se haya hecho una estancia de 3 meses seguidos o no, fuera de la Universidad de Sevilla, en otra universidad. Y si en principio se tienen esos 3 meses de estancia, se puede solicitar la mención internacional, que conlleva que la tesis se tiene que redactar de una determinada forma, seguramente en otro idioma. Bueno, depende porque a lo mejor si es un país de habla hispana no hace falta. Pero se tiene que redactar y se tiene que defender una parte al menos en otro idioma. Y aprovecho para decir, esa estancia no es solamente que os vayáis, sino que tienen que estar autorizadas por el programa de doctorado. Porque si no, es como si el programa de doctorado no supiera que os habéis ido. Entonces hay un impreso, simplemente es que hay un impreso que hay que rellenar, y ese impreso se adjunta a la documentación final antes de la lectura de tesis, ¿vale? Es un mero trámite, pero hay que tenerlo para que no dé problema, ¿vale? Después, otra que no es incluyente con las demás es la de doctorado industrial. Esto es, el requisito es que al menos un año de tesis se haya desarrollado en una empresa pagado por la empresa, ¿vale? Ese es el mínimo. Tenemos doctorado industrial de varias, quiero decir, puede ser que se esté haciendo el doctorado industrial, pues porque alguien está trabajando en la empresa y aprovecha para hacer una tesis y en realidad la empresa le está pagando y puedo estar por esa modalidad, ¿vale? Puede que esté haciendo esa mención de doctorado porque ha recibido una beca de las de doctorado industrial que saca el ministerio, por ejemplo, y entonces pues automáticamente esa sí que va a ir aquí porque esa ya tiene sus cláusulas de que son bueno, aquí son 2 años más 2 años, en otras universidades puede ser de otra forma. Entonces, bueno, pues la única diferencia es cómo se desarrolla la tesis, que normalmente hay un director de la universidad y un director por parte de la empresa, y el tema, pues un tema más aplicado porque es un tema que a la empresa le interesa. De estas tenemos al menos 4 que se están desarrollando ahora mismo aquí, con beca o trabajando en la empresa con diferentes modalidades. Y luego la del régimen de cotutela, que por ejemplo la que tiene Marcos, que esto es, en realidad, el estudiante está matriculado en el programa de doctorado de 2 universidades diferentes. Y entonces está desarrollando las 2, pero en el mismo periodo. Entonces, al final va a tener 2 títulos, va a tener un título por cada una de las universidades. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que la misma tesis sirve para los dos. Si fuesen 2 por separado, deberían ser 2 tesis diferentes. En este caso, en la misma tesis, hay un director por parte de cada universidad. Y esta necesita una permanencia mínima de 6 meses en cada universidad. No sé si hay alguna pregunta. No. De 6 meses en cada universidad. ¿Vale? Igual, y eso tiene que estar, esto ya tiene que ser con un convenio firmado. El convenio se firma entre los 2 rectores de las 2 universidades. Y se ponen todas las cláusulas importantes tienen que estar puestas, entre otras cosas, cuál es el periodo de permanencia en la otra universidad, ¿vale? Y tiene que ser por lo menos de esos 6 meses para que se reconozca. Y ya digo, no son excluyentes, podríamos tener a alguien con tutela más mención, ya industrial sería más complicado, pero no ninguna veta la otra,
¿Alguna duda de esta parte? Como doctorado industrial es algo muy novedoso, pues ahora mismo lo que hay es un presupuesto especial para organizar actividades de promoción del doctorado industrial. Nosotros ya hemos organizado 2 jornadas en los 2 últimos años, en el 22 y en el 23. Ya nos han concedido también dinero para organizarla este año. Y está previsto en principio que sea cuando, claro, esto a quien más interesa es los alumnos que todavía no han interesado. Entonces, la haremos normalmente cuando empiece el máster, cuando empiece el curso de máster en noviembre. La hemos hecho siempre en septiembre, octubre, nos han dicho que esperemos a que los alumnos lleguen. Vamos, intentábamos hacerlo más temprano para no pisar por las clases, pero claro, no han llegado todavía. Entonces, no. Y el primer año lo que hicimos fue traer a directores de tesis de doctorado industrial de la universidad. El año pasado lo que vinieron fueron empresas que estaban involucradas en doctorados industriales o que les interesaba. Y bueno, este año también lo que tenemos pensado son más bien que vengan las empresas a contar lo que necesitan, porque si sabéis, las becas de doctorado industrial cuando se solicitan, lo solicita una empresa con un aspirante a becario. Entonces hay que saber exactamente qué quiere la empresa y qué se va. Y ya esto pues son datos. Normalmente se leen alrededor de 7, 8 tesis al año. Se sacan, lo deseable es que tengan artículos, porque esos artículos también van a ser un plus a la hora de la contratación. Entonces, ya que estamos desarrollándolo, vamos a hacerlo bien. Como digo, la media, fijaos, está en este programa está en 3,86 años. Entonces, los 4 años hacían mal. Bueno, el cum laude, no sé si sabéis, la calificación de la tesis en principio va apto o no apto. Si es no apto, está claro que no. Y después, si es por lo menos apto, puede ser sobresaliente. Y si todo el tribunal está de acuerdo, puede ser cum laude. ¿El cum laude para qué sirve? Bueno, pues en realidad lo que hace es vetar o no vetar una serie de cosas. Por ejemplo, para el premio extraordinario de doctorado, solamente lo pueden solicitar las tesis que sean cum laude. Si alguna tesis no es cum laude, no se puede solicitar, ¿vale? Esa automáticamente está descartada. Yo creo que en las contrataciones también tiene una puntuación un poquito superior que si no se tiene. Y bueno, en principio es como un sello de excelencia, digamos, en comparación con el resto. La mayoría de las veces es verdad que se suele conseguir, pero ha habido siempre algún caso en el que esto es una votación secreta y algún miembro no ha votado. Puede pasar. La mención internacional, pues depende de que se tengan esos 3 meses de estancia en el extranjero, que pueden ser en el periodo de una vez o fraccionados. Ahora bien, fraccionado, por ejemplo, si estas estancias, por ejemplo, se quieren usar como un mérito para el premio extraordinario de doctorado, las estancias de 3 meses cuentan más que las de un mes, un mes. Y menos de un mes como si no existiera. ¿Vale? O sea que también se puede fraccionar, pero no mucho. Y si se hace en una sola instancia de 3 meses, mejor. Y bueno, lo que había comentado de la cotutela, que se tiene el doctorado por todas universidades y que siempre solemos tener un porcentaje aceptable. Tenemos muchas cotutelas con Brasil, como la que está Marco. Tenemos también hemos tenido cotutelas con Chile, cotutelas incluso con algunas universidades europeas, que también se tienen diploma por las 2 universidades. Y con China no hemos conseguido porque de momento es difícil hacerlo, pero bueno, estamos en los profesores del programa son 139, digamos, locales, ¿vale? Los extranjeros en principio se contabilizan aparte. Bueno, estos ya son los índices que necesitamos nosotros para después evaluar la calidad, que es la que hace que el programa siga vigente o no. Y bueno, esto sí os pediría que, por favor, seguro que habéis recibido un mensaje de hacer una encuesta para evaluar el programa de doctorado, que por favor la hagáis. Porque es que si nos sale el indicador que tenemos menos de un tanto por ciento, nos penaliza. Y eso quiero decir, eso es uno de los índices que dice que el programa de doctorado tiene que mejorar.
cuanto más índices tiene que mejorar tengamos, peor va, ¿vale? Entonces, sé que recibimos muchísimas encuestas a lo largo del año, pero es que si no se rellenan, va al final en detrimento nuestro. Y ahora, el talón de Aquiles son las becas, ¿vale? Porque el que viene con una beca de investigación, muy bien, porque se supone que ya está cubierto durante todo el periodo. Tiene también una partida de estancia fuera, con lo cual la mención internacional yo creo que ya la tendría asegurada sin ningún problema. Pero claro, lo que ocurre es que hay gente que no tiene beca. Entonces, ¿qué posibilidades hay teniendo en cuenta que el programa de doctorado no tiene posibilidades? Entonces, todos conocéis la FPU, que ahora mismo tiene una nota de corte bastante alta. Y además la FPU, como sabéis, ya si no se ha solicitado la FPU, no se puede solicitar la del plan propio de la universidad. El plan propio ahora está diseñado como que sea el que recibe los que pudieron solicitarla, pero no se le concede, ¿vale? Este año hemos tenido becas también de la Junta de Andalucía, que tienen una puntuación un poquito más baja, se pueden solicitar con menos puntuación, y que no se haya solicitado antes de entrar no significa que no se pueda seguir solicitando estando dentro del programa. Quiero decir, puede que el primer año no la den, pues creo que al menos 3 años se puede seguir solicitando. Y se puede concurrir o con la nota del grado o con la nota del máster, con la que más, bueno, cuando alguien entra aquí todavía no tiene la del máster y a lo mejor no puede pedirla, pero una vez que ya está dentro ya tiene la del grado del máster y puede optar por la. Después hay unas becas propias de los proyectos de investigación, que esas tienen una puntuación también de media del grado un poquito más baja. Pero claro, no es algo fijo, depende del número de proyectos de investigación en matemáticas que se hayan concedido ese año y de los que tengan becas, que no todos los proyectos de investigación tienen becas asociadas. Entonces, vamos descartando y ¿qué hacen? También pues tenéis, ahora al final os he puesto unas cuantas más, hay becas de los bancos, el Banco Santander suele tener becas, el BBVA también, lo que pasa es que creo que el BBVA tiene más de máster que de doctorado, y ya fundaciones privadas como la Fundación Carolina o la Asociación Universitaria Iberoamericana de Economía. Ya es ir buscando. También hay proyectos europeos que tienen becas, porque el IMUS lo que tiene ahora mismo son becas pequeñitas de licenciatura en investigación, de un periodo corto, pero no como para mantenerse. Entonces, claro, alguien que decida hacer el doctorado sin beca, bien porque esté trabajando en una empresa o esté trabajando en algún sitio, o alguien que decida hacerlo simplemente porque quiere hacerlo sin beca, ¿qué hace para obtener la mención internacional? ¿Vale? Bueno, pues esa lo que se está intentando es que esa por lo menos se pueda conseguir aunque el alumno esté sin. Y entonces ahí es donde entra la becas de movilidad. ¿Vale? Entonces, en principio el Erasmus tiene dos modalidades. Una es el Erasmus Estudios, que es el Erasmus que estáis acostumbrados, en grado o en máster. Existen una serie de destinos y podéis solicitar. El Erasmus me parece que puede cubrir hasta 9 meses de estancia. O sea que incluso podríamos pensar en una cotutela, aunque la cotutela es verdad que tiene una partida aparte de presupuesto. Que un alumno que entra en cotutela, que entra en la Universidad de Sevilla en cotutela, puede solicitar una beca específica de cotutela para que le pague su estancia en la otra universidad, ¿vale? Pero en Erasmus, claro, los destinos que tenemos al principio no son muchos y además se tarda mucho en negociar un destino Erasmus estándar, es decir, si habéis entrado este año y queréis un destino, no nos lo van a dar hasta dentro de 2 años, con lo cual puede ser un poco, no nos va a servir de mucho, pero existe lo que se llama los Erasmus prácticos. Entonces, el Erasmus práctica es mucho más fácil porque se puede solicitar todos los meses y solamente se necesita una especie de carta de aceptación por parte de la otra universidad diciendo que hay alguien que está dispuesto a recibir. Entonces se rellenan unos impresos que no son muy complicados, pero ya digo, ya es más una relación con un profesor, no hace falta que la universidad entera apruebe el procedimiento, simplemente tener un contacto. Erasmus práctica, este año ya lo hemos empezado. Ya ha habido una estudiante de doctorado que lo ha solicitado, no ha sido demasiado complicado.
y ahora mismo está haciendo una estancia fuera. No tiene financiación por parte de para hacer el programa de doctorado completo, pero por lo menos sí puede asegurarse tener la mención internacional, que ya digo, al final no nos van a preguntar de dónde venimos con la beca. Quiero decir, si tenemos una beca tenemos un mérito más que entra en otro apartado, pero para hacer el doctorado es simplemente la mención lo que va a contar. Entonces, bueno, aquí lo que os ponía son lo que se necesita para, o sea, los periodos habituales de Erasmus de estudio. El ordinario tiene un periodo de noviembre y un periodo de febrero de cada año. Pero ya digo, eso hay que mirar que los destinos nos parezcan bien, que no tenemos demasiado. Mientras que el Erasmus práctica, pues se puede solicitar desde julio cada mes. Me parece que hay resulta el 5 de cada mes. El 5 se solicita y el 5 de la última, pues el 5 de mayo salió la última resultado. Hasta junio del año siguiente. Y no hay tampoco muchísima gente. En doctorado tampoco hay muchísima gente que lo solicita. ¿Vale? Y luego lo que había puesto aquí, pues son algunos links de financiación. Por ejemplo, bueno, nosotros nos nutrimos de esta parte, que esto es la que nos financia las actividades de doctorado. Pero también en este plan propio están, por ejemplo, las estancias para alumnos en Portugal, que se solicitan y se supone que tienen que pagar los 6 meses de estancia fuera. Después, la AUIP suele tener becas. Es verdad que muchas veces tienen destino social. Es decir, ofrecen y no son para, o sea, por ejemplo, la Universidad de Sevilla está en la AUIP, pero a lo mejor el destino que ofrece no es en matemática, es en otra temática. Pero hay que ir mirando porque eso va a cambiar. La Fundación Carolina, pues también, ya digo, son fundaciones privadas, pero que tienen mucha actividad y lanzan muchas convocatorias. Y luego hay también la de Santander y la de la Caixa. ¿Vale? Y ya está. No tenía puesto mucho más. Lo que os puedo enviar la presentación, pero yo creo que lo más fácil, por si no lo sabéis, nosotros tenemos un espacio en la plataforma de enseñanza virtual, al que si estáis matriculados, todos tenéis que tener acceso. Entonces yo creo que lo más fácil es que lo suba allí y si os lo queréis descargar, pues vamos, no pongo mucha información porque mucha gente creo que no está todavía al tanto de eso, pero por tenerlo como un contenedor, pues se puede colgar ahí, ya digo, y todos debéis poder entrar y si no, pues habría que solicitar. Y cualquier pregunta que queráis, pues comento. Ahora, o si no viene ahora, quiero decir, siempre podéis escribir también a las dos direcciones. Pero vosotros si tenéis beca, estáis esperando, claro. Claro, pero por lo menos tenéis contrato. Pero estáis a tiempo completo o a tiempo parcial. ¿Y no os interesa pasar a parcial? No, porque es contrato de investigación. Entonces no, entonces sí cuenta igual. Quiere decir, cuenta como si fuese una beca de investigación. No es. Quiere decir que, por ejemplo, los sustitutos interinos sí se han pasado. Si alguien ha entrado y ha cogido un contrato de sustituto interino, sí ha pasado a tiempo completo. Además, interesa porque amplías el periodo. No, eso siempre es interesante. Tened en cuenta que si se agota el periodo de permanencia, se puede solicitar el reingreso una vez más, como algo excepcional. Lo tiene que autorizar la escuela. Es decir, todo lo que hace más problemático lo tiene que autorizar la escuela. Y en principio lo autoriza. Pero el periodo máximo de permanencia son 10 años, en cualquier modalidad. Y hombre, mejor no tener que usarlo porque siempre nos dicen que si alguien hace un reingreso, que tenga muy claro que en el tiempo que le falta hasta los 10 años lo va a hacer. Porque si no, después ya no puede defender la tesis aquí. Tendría que hacer otro programa de doctorado. ¿Dudas que se os planteen de actividades de vosotros? Estrategia, el segundo plazo. El primero. ¿Y de actividades vais bien? Sí. Tenéis las dos actividades. Sí, a partir de octubre. Sí, a partir del 1 de octubre. Vale. Sí. Siempre, o sea, hay que tener, no sé por qué, quiero decir, porque es verdad que si veis el periodo no va con la evaluación, en realidad. Pero hay que tener cuidado porque incluso nos ha llegado a pasar
Claro, el ingreso ordinario sabemos cuándo es, pero el ingreso por beca, que hay mucha gente que lo que hace es solicitar la beca y no pide el ingreso en el programa de doctorado hasta que se la dan. Y eso puede ser a cualquier altura del año. Nos ha pasado de gente que ha entrado el 1 de septiembre. Y tiene que asegurar que en el mes de septiembre tiene las dos actividades. Pero venía así y hay que hacerlo. Quiero decir, cuando te dicen para firmar la beca necesitas estar en el programa de doctorado, o sea que o lo haces o la pierdes. Entonces, pero bueno, no ha habido problemas hasta el momento. Yo creo que además hay amplitud de actividades como para que se pueda hacer sin problema. ¿Vale? ¿En casa tenéis alguna pregunta, los que estáis online? Profesora María Ángeles, buenas tardes. Hola, Soy Jenny, ¿qué tal? Ay, profesora, tengo una pregunta, sí. Sí. Usted sabe que yo soy reingresante y acabo de entrar ahora en el segundo plazo. Sí. Entonces, lo que yo tengo, la primera pregunta es, ¿hay que hacer la evaluación, el RAPI y el DAT? Todo. ¿Lo tengo que hacer ahora en julio también o esperar febrero? ¿Tú ingresaste en segundo plazo? Sí, acabo de hacerlo matricular en el segundo plazo. Como quiera, pero en febrero sí o sí. Quiero decir, si tienes dos actividades, yo lo haría ya. Si No, todavía no los tengo. Si no, puedes esperar a febrero, pero ten en cuenta que no puedes poner nada que se haga después del 30 de septiembre del 24. ¿Vale? Ah, ok. O sea, aunque la hagas en febrero, el periodo que se está evaluando es el mismo curso. Entonces, nada que sobrepase el 30 de septiembre del 24. O sea, que mucha gente, claro, como ese se hace después, la gente piensa, pues tengo más tiempo. No. El curso que se está evaluando es exactamente el mismo. Ok. ¿Vale? Otra pregunta, profesor. Sí. Aquí tengo muchas, bueno, no tantas, unas cuantas. Cuando hice mi reingreso ahora, Sí. presenté el Erasmus Prácticas de doctorado de un año realizado aquí en Alemania. Entonces, mi pregunta Vale. es, para obtener el doctorado, ¿cómo se llama este? El doctorado ¿En la internacional, mención? sí, el internacional, ¿tengo que validar el documento o cómo hago? Claro. ¿O ya está validado ya? Porque lo he presentado en la admisión. Tú habías presentado el impreso para la autorización de salida. Eso tendríamos que verlo, quiero decir. El certificado del Erasmus me lo dieron, porque eso fue No, ya. pero no es el certificado del Erasmus, es que la comisión académica hubiese autorizado esa salida. Ese es el impreso que hace falta cada vez que... Eso es lo que no estoy entendiendo, porque lo presenté, ahora que me presenté al reingreso para terminar la tesis, lo he presentado Sí. en el currículum. Sí, pero una cosa es esa y otra cosa es que lleve el impreso, eso lo tengo que mirar yo con Clarine. Que cuando tú hiciste esa estancia, antes solicitaste la autorización de la comisión académica, antes de realizarla. Y si no es así, que se pudiese rescatar de alguna forma. Es decir, que claro, en tu caso, como es el periodo anterior, tendríamos que verlo. Okay, No te puedo dar la respuesta hasta que no veamos la situación concreta. Ok, le voy a enviar un correo entonces después para que no se olvide. Vale. Tengo otra pregunta. Yo estoy así asistiendo a la biblioteca, pero ¿Sí? no estoy pudiendo firmar. O sea, me quedo en el paso 3 y el paso 4 donde dice firmar y presentar, no me lo acepta. Yo supongo que es porque no tengo certificado digital al ser extranjera. ¿Y necesita el certificado digital? Sí. lo puedo hacer. Vale. Entonces, Pues yo te diría que le escribiese directamente a los responsables de la biblioteca, que suelen contestar al mismo correo con el que llega reenviado. sí. Ellos les he enviado, pero ellos me dicen que pues ellos no pueden hacer nada porque es una cuestión de la universidad, no depende de la biblioteca. Los certificados, hay que entrar, Sí. exacto, y solicitarlo por ahí. Entonces, pues eso, me he quedado ahí. Y además, añadiendo esa pregunta, yo tengo la pregunta en el certificado del IMUS, por ejemplo, la asistencia a los cursos, ¿me lo van a enviar a mi correo o también voy a tener que hacer el mismo procedimiento? Porque si no, ya tengo problemas. En los cursos de... No, eso no. O sea, lo de la biblioteca entiendo que van con certificado digital, pero lo que hagamos nosotros va como siempre. Si se rellena... Vale. Bueno, eso es una cosa que se me ha olvidado decir. Vamos a ver, normalmente
desde el año pasado, lo que estamos haciendo para los cursos no es solamente la asistencia, sino que hay que rellenar un cuestionario, ¿vale? Claro, claro, eso sí. Entonces, ese cuestionario sí hay que rellenarlo, no es complicado, pero sí porque a nosotros nos exigen que los cursos tengan algún tipo de evaluación. Entonces, si el curso tiene un certificado, que normalmente casi todos lo tienen, tiene que ser el certificado de aprovechamiento, que es el que se hace una vez que se ha realizado el curso. Pero para ese va como siempre. Nosotros vemos que se evalúa y después se envía por correo por correo electrónico, sin ningún problema. Ok, profesora. ¿Vale? Y la última es para la presentación, antes de la presentación de la tesis hay que hacer una documentación, por lo que usted Sí. acaba de decir. Sí. Esa documentación, al no tener certificado digital, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo tener un representante? ¿Podría ser mi orientador? Sí, podría ser. O sea, la documentación la puedes presentar tú o la puede presentar cualquier persona que la haga en tu nombre. Eso sí, eso no, yo creo que no habría ningún problema, porque en la sede electrónica para cualquier trámite que quieras hacer, te dicen que si lo haces en nombre propio o lo haces en nombre de alguien. Entonces yo entiendo que sí, que eso sí se podría presentar. De hecho, nos pasa, por ejemplo, tenemos, recuerdo ahora mismo el caso de los estudiantes chinos, eso lo tiene que hacer otra persona. Eso no van a tener, además no están aquí mucho tiempo, se lo hace normalmente el director de tesis, el que hace ese trámite. Claro, el orientador o el director de la tesis. Sí, Okay. en realidad yo creo que es cualquier persona que lo haga en tu nombre. Profesora, pero yo no conozco a nadie. Es la única persona que tengo ahí es mi Pues orientador. entonces, lo más, ya digo, en caso, los directores sí, vamos, no es el primer caso que lo ha hecho el director. Ok, profesora, muchas gracias. Eso es lo que estaba pensando. Le voy a enviar después un email, como ya le dije, respecto al Erasmus. De acuerdo. Estupendo, Jenny. ¿Más Gracias, profesora. preguntas? ¿Nada más? Bueno, en cualquier caso, lo que os he dicho, como voy a colgar el fichero en la plataforma de enseñanza virtual, que todos debéis verla, y cualquier duda, pues a cualquiera de los dos correos o a los dos, e intentamos solucionarlo lo antes posible. ¿Vale? Bueno, Profesora, disculpe, sí, me olvidé una pregunta. Respecto dime. a lo que acabamos de decir de los cursos que haces el doctorado, hice evaluación porque nos envían un cuestionario. En ese cuestionario hay que escribir, o sea, las ideas principales o hay que poner las fórmulas. No, las ideas principales. Quiero decir, Vale, hombre, vale. si quieres poner la fórmula, las pones, pero normalmente son cuestiones más de comprensión que de otra cosa. Ok, ok. Sí. Está quedando la duda. Además, quiero decir, se evalúa en el fichero Word, entonces hay gente que me lo escribe en Word, gente que lo imprime y lo hace a mano y me lo escanea y lo envía. O sea, no hace falta que sea tampoco escrito mecanografiado, puede ser a mano o escaneado, no hay ningún problema. Ok, profesora, gracias. ¿Vale? Pues nada, gracias a todos por la atención. Entonces vamos a cortar la grabación aquí.